Fuego que hoy en día sigue escupiendo con una frecuencia de entre 15. Muy buenas gente, soy José o José Scam, nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy vamos a estar recorriendo la increíble ciudad de Cracovia. Tuve la suerte de vivir el año pasado muy cerca de aquí y la oportunidad de visitar esta ciudad constantemente, pero nunca hice un vlog, así que hoy que voy a aprovechar y pasar un poco de tiempo por aquí antes de comenzar un proyecto, vamos a estar descubriendo los distintos lugares que nos podemos encontrar en la que es mi ciudad favorita de Polonia. Antes de atravesar la muralla y adentrarnos en lo que es todo el casco antiguo de la ciudad de Cracovia, voy a mostraros esto que tengo justo a mi espalda, que es la Barbacana, y es lo que era antiguamente el fuerte de entrada o uno de los puntos de entrada que estaba comunicado con lo que es la muralla de hoy en día, que hoy nos encontramos justo por aquí. Este punto en concreto que estamos cruzando ahora mismo de la muralla sería la puerta de San Florian y fue construida en granito en el siglo XIV para defender de los ataques otomanos. Continuando todo el resto de la calle hasta el final podríamos encontrarnos con la Basílica de Santa María y esto nos indica que ya estamos entrando en la plaza del mercado. Algo muy típico que nos podemos encontrar son estas mujeres que se ponen alrededor de la plaza con estos puestos de rosquillas de pan que se llaman obarsanek o barsanki si es en plural y son muy baratos, cuestan aproximadamente unos 70 céntimos y los tenéis de distintos sabores. Este por ejemplo que me he cogido yo es de queso y está muy bueno. Estoy frente a la basílica y como podéis ver justo detrás de mí hay un montón de gente que está mirando al frente y es por el hecho de que cada hora, desde hace 700 años, un trompetista sale a tocar una melodía y esta melodía se queda a medias, que ahora después de que suene os voy a contar el motivo del porqué. Pues esta melodía se queda a medias porque según cuenta la leyenda, dicen que el antiguo trompetista murió atravesado por una flecha en mitad de un aviso para que cerrasen las compuertas. Consiguió que se cerraran, pero murió en ese acto. Atravesando la zona cubierta del mercado, llegamos al otro lado de la plaza y es que sí, esta plaza es muy grande, concretamente es la plaza medieval más grande de Europa y en este lateral nos encontraríamos la torre del ayuntamiento que tiene un estilo gótico y ahora la voy a enseñar mejor en otros clips. Frente a nuestra siguiente parada, el Castillo de Babel, pero antes de comentar todo lo que nos podemos encontrar en su interior, tenemos que subir la colina. Algo que quizás os puede parecer muy loco es que yo el año pasado cuando venía por esta zona, sobre todo eso cuando era invierno o navidades, todo este césped estaba mucho más corto, estaba lleno de nieve y la gente se tiraba por aquí en trineo. Desde la cima de esta colina también tendríamos estas vistas panorámicas de lo que es el río Vístula. Si estáis pensando visitar esta ciudad, deciros que mayo o abril sería yo creo que la mejor fecha. Ahora sí nos encontramos en la cima de la colina y el Castillo de Babel. Este castillo es muy importante, yo diría que es el icono y el elemento más emblemático de toda la ciudad de Cracovia y es que durante muchos años fue la residencia de los reyes polacos. Además, desde 1930 conserva uno de los mejores museos de arte de todo el país. Antes de continuar con nuestra siguiente parada, quiero contaros un poco la historia de la leyenda de este dragón. Y es que antiguamente se tenía la creencia de que los aldeanos de Cracovia le entregaban ofrendas, animales y mujeres vírgenes a este dragón, que era lo que especialmente se supone que le gustaba, y muchos caballeros intentaron matarlo, pero fracasaron en su intento, hasta que llegó un zapatero que cogió y llenó de azufre a una oveja, se la dio, este dragón se la comió y por el propio fuego explotó.
fuego que hoy en día sigue escupiendo con una frecuencia de entre 15 y 20 minutos y la gente cada vez que escupe lo celebra. Para llegar a nuestro siguiente destino tenemos que cruzar el río Vístula y podría haberlo hecho por cualquier puente. Tengo otro puente por ahí justo detrás, pero he decidido hacerlo por este, que es el puente del Padre Bernatec, y este es mi puente favorito en la ciudad por varios motivos. Lo primero, es un puente muy romántico, aquí podemos observar que tiene muchísimos candados colgados, y lo segundo, por otra cosa que podemos encontrar, que serían estos trapecistas que se encuentran adornando todo lo largo del puente. Cruzando el río nos adentramos en el barrio de Podgorce y deciros de este lugar que bueno, aquí podemos encontrar esta iglesia de San José muy bonita con un estilo neogótico, pero para mí lo más importante de este barrio es lo que vamos a ver a continuación, y es que estamos entrando en lo que es el antiguo gueto judío. Y en este antiguo gueto judío nos podemos encontrar esta plaza, que es la plaza de Bojatero, que es donde se vivió uno de los capítulos más dramáticos de la historia de nuestra humanidad, donde hoy en día nos podemos encontrar este monumento de sillas vacías que hizo Roman Polanski, un superviviente del Holocausto, en homenaje a todos sus compañeros judíos que un día tuvieron que abandonar sus casas y sus pertenencias. También podemos encontrar en la esquina de esta plaza la que fue la única farmacia abierta para los judíos, y aquí podemos encontrar una placa de su dueño, Tadeusz Pankiewicz. Y a tan solo 5 minutos nos encontramos nuestra siguiente parada, que sería esta, la fábrica de Oskar Schindler. Fue un alemán que aprovechaba la mano barata, pero terminó salvando la vida de cientos de judíos. La entrada de este museo hoy en día cuesta aproximadamente unos 7-8 euros, y ahora os voy a dejar unas imágenes. Vamos a hacer una parada gastronómica para probar algo típico polaco. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla son los típicos pierogi, que es pasta rellenos de distintos tipos de vegetales, o en este caso, por ejemplo, sería patata con un poquito de carne y cebolla. Sobre los pierogi decir que no son mi pasión, a mí me gustan los platos con un poquito más de sabor, lo que sí que es un plato bastante saciante y muy económico. Por 23 zlotys, que al cambio son aproximadamente unos 5 euros, puedes quedar bastante lleno. Ahora me encuentro en el distrito de Kazimierz y deciros de este lugar que, aunque también se incluye dentro de lo que es el barrio judío, a diferencia del lugar en el que estábamos antes, junto a la fábrica de Oskar Schindler, la película de La lista de Schindler se rodó en este sector, ya que el sector en el que se encontraba la fábrica en su mayoría fue derruido, y en esta parte se conservan los edificios mucho mejor. En este distrito es donde se conservan la mayoría de las sinagogas, y por ejemplo la que me encuentro aquí justo detrás sería la vieja sinagoga, en la que hoy en día se ha reconvertido en museo. También deciros que justo detrás de esta vieja sinagoga podéis encontrar este mural que estáis viendo ahí, y deciros que este mural, aunque yo creo que es bastante conocido y lo habréis visto a lo mejor en muchas imágenes, está dentro de una propiedad privada, así que es bastante inaccesible y es probable que incluso ni siquiera lo encontréis en Google Maps. Otra de las sinagogas más conocidas de este distrito sería la sinagoga de Remu, y es porque esta además tiene un cementerio judío. Lo que sí deciros que la sinagoga hoy permanece cerrada, pero nos hemos acercado hacia la parte posterior porque aquí podemos encontrar una ventana en la que te puedes asomar para ver lo que es el cementerio. Deciros también que de esta zona, la zona de Kazimierz, era considerada hace unos años un lugar peligroso, pero hoy en día es un barrio muy bohemio y con un montón de vida que podéis disfrutar por la noche. Ya va siendo hora de cerrar el vídeo, pero antes de despedirme me gustaría dejar un par de imprescindibles si venís a esta parte del mundo. La primera de ellas es que visitéis los campos de concentración de Auschwitz-Birkenau, porque tenéis un montón de tours que salen desde la ciudad de Cracovia. Y luego otro imprescindible es las minas de sal. Es un lugar que a mí me sorprendió un montón cuando lo visité. Así que nada, si venís a esta parte del mundo, sí o sí tenéis que hacer esos viajes. Y eso sería todo. Espero que os haya gustado, dejaros un like y suscribiros, y nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao! Si has llegado hasta aquí, por aquí te dejo mi canal para que te suscribas siguiendo la flecha. También te dejo abajo otro vídeo por si quieres seguir viendo contenido. Y nada, cualquier pregunta, cualquier cosa, puedes dejar en la caja de comentarios o en mis redes sociales.